Ya son las 12 en punto, retomamos nuevamente el programa y me hace mucha ilusión presentar este panel. La pena es que solamente vamos a tener 35 minutos de duración, porque es un panel que vamos a entender todos, ya lo sabemos, pero bueno, la importancia de la gestión de riesgos que tienen los consejos de administración actualmente. La volatilidad sin precedentes y un mundo cada vez más interconectado hace que la materialización de los riesgos y la necesidad de la gestión de los mismos sea cada vez más mayor. Esto, sumado a la regulación que requiere modelos de negocio sostenibles y basados en gestión de riesgos, ha puesto de manifiesto la necesidad en los consejos de administración de contar con profesionales que se dediquen como función a canalizar la gestión integral y transversal de los riesgos asociados a su organización. Hablemos del presente y hablemos del futuro de esta profesión con tres grandes expertos desde su posición de consejeros independientes. Para ello, tenemos la suerte de contar como moderador con Fernando Caballero de la SEN. Él es Manager Director de Aon Global Risk Consulting, además de consejero independiente en Soltec. Tenemos también la suerte de contar con María Montserrat Trapé Viladomat. Ella es abogada y es consejera independiente de Criteria Caixa. Y vemos ya en la pantalla a nuestra querida Laura, muchísimas gracias, conectada en remoto, Laura González Molero. Ella es presidenta de APD y ha sido miembro también independiente de los consejos de administración como el Bankia, la Caixa, Viscofan o Acerinox. Nada más que decir, os cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alicia. La verdad que un placer estar un año más en AGERS, que para mí es como mi casa, con todos los años que me une a la asociación. Y bueno, este panel yo creo que comentaba con Monse es cómo nos ven otros, ¿no? Cómo se ve la gerencia de riesgo desde el estamento que está encargado de la supervisión de los mismos. En un entorno, me ha apuntado una mini chuleta para que no se me olvide nada, en este mundo loco que hablaba Alicia, con alta incertidumbre, volatilidad y riesgos interconectados, podría ser bien un titular de Twitter. Riesgos que nos parecían lejanos antes, que eran ideales para los maravillosos cursos de AGERS, ¿no? Hablábamos del ciber, hoy hablamos de las supply chains, catástrofes naturales, pues era como todo teórico, utópico, pues ya están aquí y no están más allá en el horizonte. Esto unido, que si analizamos datos como la encuesta que saca ahora Aon, que más de la mitad de los riesgos que preocupan a las organizaciones no tienen una clara solución asegurable, creo que esto es algo más que una transacción o hacer pólizas de seguros y es una ciencia un poco más compleja. Entonces, bueno, dicho esto, pues yo creo que vamos a arrancar y la primera pregunta o tema de debate que nos ha inspirado, no sé dónde está Alejandro, aquí, en primera fila, ha escrito un artículo muy bien de la falta de homogeneización de la gerencia de riesgos, los títulos, etcétera, ¿no? Y nos llamó la atención, ¿no? Igual que hablando del gobierno corporativo, hay funciones ya muy establecidas, todo el mundo habla del director de recursos humanos, el director de auditoría interna, el director financiero. No es ver, no sé, Laura, por abrir el debate, cómo se ve con las gafas o desde esa sala del bar, a mí que me encanta el fútbol, ¿no? ¿Cómo se ve desde la sala del bar el gobierno corporativo respecto a la gestión de los riesgos? Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder participar en vuestro congreso. Un congreso que sin duda confío, ¿no? Por lo que estoy oyendo esta mañana, está siendo un debate súper interesante y será muy inspirador para todos nosotros, ¿no? Para vosotros y seguro también para los invitados que haremos reflexión sobre la función. La pregunta que me has trasladado creo que es muy relevante e importante, ¿no? Yo creo que tras los acontecimientos de los últimos meses, años, ya nadie cuestiona la importancia de la gestión integral y estratégica de los riesgos. Pero yo creo que es tan importante el contenido como el continente de las funciones. Y sin duda yo creo que la función de riesgos tiene que redefinirse en estos nuevos años 20, los años 20 del siglo XXI, en que estamos embarcados. Y yo creo que la denominación de este puesto es muy importante. Es muy importante porque eso permite posicionarla de manera diferente tanto interna como externamente. Por eso yo defiendo que la denominación de esta posición sea de Chief Risk Officer, de CRO o de Director de Riesgos. Porque creo que es muy importante su denominación como
la posicionamos dentro del mundo interno y externo de la compañía. Creo que tiene que ser parte del comité de dirección, tiene que estar muy involucrado en la definición de la estrategia y por eso yo personalmente no me gusta la denominación de gerente de riesgos. Creo que es una denominación, si me lo permitís, un poco antigua y no refleja la importancia estratégica, operacional y de influencia en la cuenta de resultados de la compañía en estos momentos, ¿no? Y además yo creo que esta revisión del contenido, alcance y denominación tiene que ser también alineado con la revisión de sus recursos, de su dimensión, acorde a la realidad, complejidad y retos que tenga la compañía. O sea que yo creo y yo abogo por denominar a esta posición como CRO o director de riesgos. Además, en sectores regulados, ¿no?, como Solvencia II, en banca, es como una función de gobierno crítica, ¿no? O sea, que aquí yo creo que la reflexión sería cómo extrapolar esta mejor práctica al resto de sectores. Montse, tus pensamientos, reflexiones al respecto. Muy buenos días. Yo te escuchaba, es la primera vez que tengo el gusto de compartir este consejo y, por tanto, pues muchísimas gracias por tenerme aquí. Un honor. Estaba oyendo a Laura y yo pensaba, es que voy a decir más de lo mismo. Y voy a decir más de lo mismo y sobre todo enlazando con la ponencia anterior y con lo que decía Josep Lluís García. Decía, la gerencia de riesgo está cambiando, el valor está en alza, porque esto no va simplemente de delegar o de comprar, va de anticipación y de evaluación. En mi vida anterior yo era socia de KPMG y nos hace falta que comparta con vosotros que una empresa que está tan inserta dentro de lo que son riesgos de todo tipo, empezando por el reputacional, pero el regulatorio, el operativo, la función de la gestión del riesgo era absolutamente crítica y además en una cultura que estaba inserta en el día a día. Desde que llegabas, y yo le contaba a Fernando, yo me incorporé después de una larga vida en el sector público, fue lo que más me sorprendió. Y me sorprendió porque no me lo habían explicado. Fue lo único que se les olvidó explicarme. Pero esto lo vives directamente y en estos últimos años también he visto un cambio de cultura. Este socio, en este caso de gestión de riesgo, era aquella persona que podía parar cualquier cosa. Y para que esto sea así, hay que darle a la función el empowerment que corresponde. El empowerment, Laura, decías, en sustancia, en recursos, en medios, en denominación y en posición. Y seguramente lo que no tengo es la respuesta a tu pregunta, Fernando, que es cómo trasladar esta realidad que en algunas empresas se vive a otras empresas que quizás aún no están ahí. Sí, yo creo que ahí la labor de Agers, Ferma, etcétera, ¿no?, de lo que hablamos de homogeneizar la función, pues yo creo que es bastante importante. Es verdad que simplemente leyendo el programa y ves los cargos de todos los que se dedican a la gerencia de riesgos, es difícil encontrar un título igual. Y vas a otro foro de finanzas, de auditoría interna, y es verdad que está mucho más homogenizado. Pero bueno, yo creo que dejamos ahí el tema y enlazamos con el segundo tópico que vamos a hablar hoy, que es esa evolución, ¿no?, de la gerencia de riesgos antes, ¿no?, que es verdad que yo he vivido pues, un mundo más tranquilo, donde pasaban menos cosas a lo que estamos viviendo actualmente. El otro día me decía mi mujer en el supermercado, dice, sigo sin creerme cuando veo a la gente con mascarillas lo que está pasando, ¿no? Y yo creo, ¿no?, que hay que poner de valor la capacidad, hablábamos antes de la resiliencia, capacidad de adaptación, lo que hemos pasado todos y el ser humano sigue adelante, ¿no? Y claro, entonces esto de respecto a los riesgos, que te comentaba que menos la muerte y los impuestos se dice que es casi todo, ¿cómo lo hemos visto pasar de un mundo tan tranquilo y que no pasaba nada, de empresas locales, donde todo acababa dentro de tus fronteras? ¿Y por qué ahora es tan importante o qué habéis visto en la evolución del antes, de ese mundo de hace 10 años, 15, y el mundo que estamos viviendo hoy en día? Si quieres, Montse, arrancamos contigo ahora. Empiezo yo y me vas a permitir que me sitúe en lo que es la posición del Consejo, que creo que es realmente el objetivo de esta ponencia. Yo honestamente creo que desde el Consejo
se ve lo que es el control de riesgo y la evolución del control de riesgo de una forma muy parecida a otras áreas. Es decir, un cambio intenso, un cambio rápido y casi diría también un cambio de enfoque. Porque yo no sé si compartirás conmigo, pero en este momento la sensación que tenemos desde un consejo es que la sociedad, nuestros stakeholders, no nos permiten que tengamos una deficiencia en el control de los riesgos. Sí que creo que son muchísimo más comprensivos con estas calamidades que nos están sucediendo, cuando realmente se percibe una imprevisibilidad, pero no cuando esta imprevisibilidad no se percibe. Y a partir de ahí, creo también que se puede caer, y valga la redundancia, en otro riesgo. Si pensamos en este mundo del siglo XX que hablabas de la tranquilidad, veía la gestión del riesgo de una forma casi intuitiva, casi reactiva. Y ahora muchas veces tenemos este control de riesgos basados en unos modelos a veces muy sofisticados, a veces increíble, con muchísima información. Y desde el punto de vista del consejo, cuando estos modelos exceden de la utilidad, creo que pierden valor para el consejo, porque al final el consejo somos los últimos supervisores del control de riesgo de la empresa y digo y no pero, también tenemos muchas otras tareas y muchas otras funciones y responsabilidades y hemos de ser capaces de integrarlo todo. Y para esto, ¿qué es lo que valoramos? Porque no somos expertos. Lo que valoramos es aquella gestión del riesgo que la veamos medidas con KPIs que nos parecen simples, que nos parecen aterrizados, que nos parecen objetivos, que nos parecen medibles, que nos permiten la comparación entre diferentes periodos. Porque al final, esta simplicidad, cuando realmente es sólida, y creo que esto dentro de un consejo se ve, lo que hay detrás es un gran trabajo. Y por el contrario, muchas veces, esta complejidad, lo que nos da la percepción es una percepción de ausencia de control, que es precisamente lo que en un consejo intentamos huir. Yo no sé si me paro aquí. Has apuntado un tema muy bueno, que es lo del tema de la practicidad, ¿no? Una vez que lo vemos con las gafas, desde el consejo, el juego de la gerencia de riesgos va de tomar mejores decisiones con la información delante, ¿no? Cuando lo ves un poco a lo mejor más desde abajo, estás metido en tus matrices de probabilidad de impacto, tu RM, tu gestión, pero cuando se ve desde arriba, y yo creo que ese es el punto de utilidad, es no gestionar a golpe de intuición, es decir, oye, tenemos fuegos tal, sino el riesgo va de eso, ¿no? Ver la incertidumbre, la oportunidad, el riesgo y ayudar al consejo a que tome decisiones relevantes y, como has apuntado tú, con las leyes y el entorno actual, la responsabilidad de la supervisión de los riesgos recae en el consejo. Y esto está muy interiorizado. Por tanto, estos modelos de síntesis, de resumen, de KPIs que entendamos y que estén aterrizados, es realmente lo que pensamos que se valora desde el consejo. Y Laura, ¿cómo podríamos, tu punto de vista, cómo poner en relevancia la función de riesgos por tu experiencia? Se habla mucho de riesgos en los consejos, no junto con otros tópicos ahora tan de moda como el ESG, etcétera. Danos tu reflexión, opinión al respecto. Permitirme que haga una pequeña reflexión de cómo ha evolucionado la visión del Consejo de Administración de los últimos 12 años. Yo me incorporé la primera vez como consejera independiente en una sociedad en el año 2008. Del 2008 al 2021, casi 22, han ocurrido muchísimas cosas, incluido el nivel de responsabilidad que tenemos los consejeros, el Consejo de Administración, la importancia de una buena gobernanza corporativa que nos exigen, como es lógico, no solo las autoridades, sino también todos los stakeholders. Y para eso, para poder desarrollar nuestra labor de una manera solvente, los consejeros del Consejo de Administración tenemos, para poder desarrollar nuestra función de supervisión de la empresa
de la sociedad y de la función ejecutiva, que esa función nos la marca la ley, tenemos que dotarnos de herramientas que nos permitan, con dichas herramientas, poder tomar decisiones de calidad, crear escenarios y nos ayude a poder hacer nuestro trabajo de una manera solvente, como decía antes. Y para mí hay dos funciones que son muy importantes en las que nos apoyamos los consejeros. Una es auditoría interna y otra es riesgos. Contar con estas dos funciones que sean solventes, sólidas, creíbles, con mucha reputación interna y externa, nos da esa confianza que hablaba Monse, que es fundamental para ayudarnos a hacer nuestra labor, porque nosotros no estamos en el día a día de las empresas porque ese no es nuestro trabajo. Entonces nosotros, con una cierta información ilimitada y también en espacios temporales, tenemos que tomar decisiones muy trascendentes al corto, medio y largo plazo. Y para eso necesitamos a unos Chief Risk Officer muy sólidos, muy cercanos, que comparezcan con la frecuencia necesaria a las comisiones de auditoría, sin duda, pero también al Consejo de Administración. Mi recomendación, y yo en los consejos en los que estoy, siempre solicito que al menos comparezca en el Consejo de Administración 2 veces al año el Chief Risk Officer para poder trasladar directamente a todo el Consejo de Administración cuál es su visión, el mapa de riesgos, las propuestas, los KPIs, para realmente poder conseguir ese ambiente de control y supervisión que estamos obligados a llevar al Consejo de Administración, tengamos herramientas sencillas, como decía Monse, pero al mismo tiempo con el contenido y una solidez muy importante que nos permita hacer de una manera diligente nuestro trabajo como consejeros. Entonces, la función, como decíamos antes, es clave, por eso hay que denominarla, hay que posicionarla y dotarla de manera correcta, y luego es muy importante que esté cercano y a disposición del Consejo, del Comité de Dirección, del Comité Ejecutivo sin duda, pero también de las comisiones del Consejo y del propio Consejo de Administración. Muy buena reflexión. Yo ahí, mi posición al respecto, no, porque muchas veces se habla, no todo el mundo, por los egos personales, dice, oye, estar lo más elevado posible cerca del Consejo, reportar, hay que dejar el ego a un lado, y yo sí que creo que la figura de la gerencia o dirección de riesgos, ya yo creo que tenemos todos claro que es una función cada vez más estratégica, lo que sí que tiene que tener es libre acceso a la información y ser independiente, igual que auditoría interna, y con esas reglas del juego podemos empezar a pintar el organigrama, etc. Y Laura apunta a un tema muy interesante que es reportar al Consejo de forma periódica. Si te lo piden los códigos del gobierno, la regulación, ahora mismo los estándares modernos, los COSO, ISO, etcétera, asocian la gestión de riesgos al plan estratégico y la estrategia de la compañía, hay que montar la función de tal forma que tenga la importancia que se merece. El lado o punto de mejora para la profesión, hay que estudiar mucho, hay que formarse, hay que darles recursos, porque esto ya no va de presentar a un consejo de administración que las pólizas han subido un 10%, como todos muchos sabéis. Esto tiene una complejidad muy alta para ayudar a la alta dirección que tome mejores decisiones. Yo es verdad que mi visión, y también lo fomento, porque soy parte como un embajador de la gerencia de riesgos, es que la gerencia de riesgos sea función crítica y que reporte al consejo en base periódica. Y creo que además, siguiendo lo que decía Laura y continuando con tu reflexión, al final el empowerment tiene que dar respuesta. No puede ser un órgano que al final esté al margen y que no contribuya a dar valor, que ha sido otra de las expresiones que estamos oyendo esta mañana. Y además, una dirección de riesgos potente también puede ayudar al Consejo en este caso y seguramente a otros, a la dirección en general de una compañía, a otra realidad. Hemos hablado de lo que es el control periódico, la presencia ante un Consejo con una agenda preestablecida, con un tiempo adecuado. Pero no es menos cierto
y tú lo apuntabas, que estamos en un entorno de cambio, de vulnerabilidad, donde la realidad muchas veces incluso supera la mejor de las imaginaciones en cuanto a anticipación. Se ha hablado 100.000 veces y no lo vamos a volver a repetir, lo que ha supuesto el COVID. El COVID no estaba en ningún mapa de riesgos y lo sabemos, o al menos no de una forma evidente. Pero incluso ya en etapa COVID, creo que hay preguntas que nos podemos hacer como consejeros, ¿no? ¿Hemos anticipado adecuadamente la crisis de las cadenas de suministro, que también se ha hablado? La inflación en la que estamos metidos. Por tanto, el que tengamos un departamento potente en este sentido también nos tiene que ayudar en aquellos riesgos que no son parte necesariamente del control periódico, pero que nos puede ayudar al consejo, a esta función que también nos corresponde de anticipación para asegurar el futuro de nuestras empresas. Muy buena reflexión. La verdad que anticipación, el tema de la pandemia, en la encuesta que sacaban bianual estaba en el número 70, ¿no? Pone un poco, saca a la palestra el tema de la parcialidad humana, cómo infravaloramos ciertos riesgos, que ahora nos puede estar pasando con la supply chain. Bueno, ESG, hay mucha preocupación y se está empezando a ver ocupación, y yo creo que es otro tema que va a estar ahí, pero yo creo que es fundamental y crítico saber las tendencias del mundo que viene para que el cisne negro pues empiece a ser un poco gris y si puede ser blanco, mucho mejor, ¿no? Porque al final, cuando haces tus ejercicios de gerencia de riesgos y se te queda algo fuera, es lo peor, yo creo, que le puede pasar a un director de riesgos. Que haya algún riesgo que no haya sabido leer, sobre todo debido a la parcialidad humana o debilidad humana muchas veces, ¿no? En entender el futuro, ¿no? Que es paradójico en un mundo que cada vez hay más datos, tenemos cisnes negros o alguno gris, porque por ejemplo de la pandemia muchos apuntaban, ¿no? Como Bill Gates, que estaba ahí y lo infravaloramos, ¿no? ¿Cómo tratar adecuadamente y con cariño a aquellos riesgos que vemos por anticipación que están como infravalorados, ¿no? Yo creo que es un punto interesante. Laura, ¿algo que añadir? No, comentar, bueno, totalmente de acuerdo en las reflexiones que hacíais los dos, ¿no? Y yo creo que todo nos lleva a lo que comentábamos al principio, ¿no? La importancia estratégica y el posicionamiento correcto de los riesgos, ¿no? Y es algo que ha venido evolucionando de una manera importante y hay que involucrarlo de una manera muy directa en la redefinición estratégica de las compañías. Creo que todas las empresas estamos revisando el modelo de negocio porque el modelo de demanda ha cambiado, el de supply está en crisis y en transformación y redefinición de los mismos, los hábitos de los usuarios, de los consumidores, está cambiando. Y yo creo que tenemos que conseguir que la dirección estratégica de riesgos esté muy involucrada en la definición del plan estratégico para que contemplemos esos potenciales riesgos con escenarios de probabilidad que nos permita realmente tener una visión mucho más amplia, poderla revisar de una manera mucho más fácil, sistemática, que nos permita gestionar de una manera mucho más ágil nuestras compañías en entornos absolutamente VUCA, muy inciertos, pero que es la nueva realidad que nos ha tocado gestionar y que no va a cambiar en el corto o medio plazo. ¿Cómo acabaríamos, ya que vamos en hora, y con la audiencia que tenemos hoy delante, un mensaje inspirador para todos ellos, para todos nuestros gerentes de riesgos que nos siguen, bueno, o en vivo? Bueno, yo creo que lo del mensaje inspirador es casi difícil, ¿no? A mí me gusta mucho una expresión que es el optimismo inteligente. Y creo que esta expresión de alguna manera refleja esta resiliencia de la que estábamos hablando. Laura lo decía, la cultura de la estabilidad ha desaparecido, tenemos que integrarnos rápidamente en la cultura de la adaptabilidad. Y en este mundo de complejidad, yo no sé si es inspirador, pero a mí me ayuda mucho siempre
pensar que no se puede abandonar el sentido común, que el sentido común hay que defenderlo, hay que exigirlo a tus colaboradores, a las personas que están contigo, porque en el momento en que lo abandonas, entras en este mundo de complejidades en el que lo único que conseguimos es perder este optimismo inteligente. Y por ello, al final, los valores de siempre y el go back to basics, ¿no? Cuando dices, a ver, paro un segundo y vuelvo a la base, vuelvo a aquellos valores que nunca me han fallado. El valor del esfuerzo, del compromiso, del estar cerca, de la resiliencia, del saber escuchar. Yo no sé si esto es inspirador, pero creo que esto Pues a mí bastante. es lo que me ha ayudado en los últimos 18 meses. Muchas gracias, Monse. Laura, tus pensamientos, reflexiones finales. Pues mis reflexiones irían ligadas a que en este momento de incertidumbre, como nos han enseñado y hemos aprendido en todas las escuelas de negocios, son también momentos de oportunidades, de grandes oportunidades. Y así lo refleja por primera vez en la 21ª edición del barómetro Edelman. Este Edelman Barometer, que está recién publicado esta primavera, se publicó el análisis que se hizo y la encuesta del año pasado sobre el año 2020 y tiene un reputado índice que se llama Trust Index, en el que mide la confianza de los ciudadanos en las empresas y empresarios y ejecutivos, en los gobiernos, en las ONGs y en los medios. Es una encuesta hecha a través de 30 países con un número de encuestas muy importantes, con lo cual tiene una muestra muy significativa. Y lo importante es los resultados, que marca este año por primera vez en la historia, en la 21ª edición con la que decía. Y es la primera vez que la sociedad declara abiertamente que confía más en las empresas y en los ejecutivos, en los gobiernos, en las ONGs o en los medios de comunicación. Esto es un cambio muy importante de la sociedad y esto es una oportunidad tremenda para los ejecutivos. Y mi mensaje va ligado a esta gran oportunidad que no podemos perder. Es utilizar este voto de confianza que nos da la sociedad para poder conseguir como ejecutivos, cada uno en nuestro rol, o como no ejecutivos en los consejos de administración, como nos toca a Monse y a mí, es no perder esta oportunidad de realmente utilizar esta confianza que nos han dado los ciudadanos del mundo para poder convertirnos en referentes de una sociedad que está en plena transformación, que nos ha cambiado absolutamente todos y que tenemos un papel, un rol preponderante que creo que lo estábamos demandando los ejecutivos y empresas y un reconocimiento social que no obteníamos. Y es la primera vez que se nos está dando este papel, con lo cual no lo podemos perder y entonces mi mensaje es que todos hagamos nuestro trabajo de una manera eficiente, positiva, con ese optimismo inteligente que nos hablaba Monse para poder conseguir realmente hacer un mundo mejor entre todos y vosotros, los Chief Risk Officers, vais a jugar un papel clave sin lugar a dudas. Muchas gracias, Laura, Monse. La verdad que ha sido un placer que estéis con nosotros en Agers en estas jornadas. Ya un clásico, estáis invitadas allá a venir, a futuro ya sois parte de la familia. Y bueno, como mensaje final, yo creo que hemos hablado de un mundo loco, con incertidumbre máxima, etcétera. Yo creo que tanto la sociedad como la alta dirección, y ese es mi mensaje, yo creo que necesita de los directores de riesgos y de una función estratégica crítica a futuro, ¿no? Yo, para acabar con ese titular de Twitter, creo que es otra vez el momento, o es el momento ya desde hace mucho tiempo, de la dirección de riesgos, que como veis ya ha cambiado un poco de gerencia a dirección. Muchas gracias y ha sido un placer estar otra vez en nuestra casa. Muchas gracias. Gracias, Laura.